Cuando era chico me gustaba desarmar los juguetes. No para romperlos, sino para entender cómo funcionaban. Con el tiempo descubrí que esa curiosidad nunca se fue, solo cambió de forma. Este es un espacio para eso, para entender cómo funcionan las cosas y también las personas. Porque detrás de cada profesión, de cada historia, siempre hay algo de magia. Bienvenidos a Desarmando el Mundo. Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a desarmar el mundo de la enfermería. Tenemos acá dos personas que trabajan en un contexto que no todo el mundo conoce. Ambos trabajan en unidades penales. Estoy con Maxi Ciuto y con Seba Biondo. Seba trabaja en una unidad penitenciaria de mayores, masculina, y Maxi en una unidad penitenciaria de menores. Es un lugar donde todos los días la salud, la seguridad y lo humano conviven constantemente. Pero arranquemos por algo sencillo. Si tuvieran que explicarle a un nene de 10 años en qué consiste su trabajo, ¿cómo lo harían? Bueno, en el caso mío, por ahí lo resumiría en tratar de brindar atención a las necesidades de salud que requieran justamente los detenidos del establecimiento donde trabajo. En tu caso es similar. Sí, es básicamente lo mismo. Si le tuviese que explicar a un chiquito, le diría que nosotros nos encargamos de curar las heridas o las dolencias que tienen la población penal. ¿Y cómo es un día a día trabajando en un penal? ¿Qué se hace? ¿Tiene un horario de entrada? ¿Se llega? ¿Hay una rutina? ¿O es de acuerdo a lo que vaya variando lo que tengan que hacer? Sí, hay una rutina. En general, la enfermería siempre cicla todo el tiempo en el penal. Es personal que vos necesitas que esté, porque es el que primero responde. Entonces, en general, se hacen jornadas ya sea de 24 horas, de 12 horas o de 8 rotativas. Pero la idea es que siempre haya alguien por si pasa algún acontecimiento para poder responder. Y después, no sé, tienen alguna rutina de decir, bueno, los lunes se trata tal cosa, hacemos calendario, no sé, vacunas, por ponerte un ejemplo. Claro, bueno, eso está, por lo menos en mi penal, está bastante arreglado. Hay días puntuales de determinada atención. Por ejemplo, los lunes se atiende a audiencias a demanda. Una audiencia es el preso hace un papelito y pone lo que necesita del área. Por ejemplo, eleo esta nota al señor jefe médico, jefe enfermero, lo que sea, y explicando lo que requiere. Puede ser algo rutinario, que necesita que lo vea un oculista, que está con una molestia en algún músculo, algo del día a día, no urgente, digamos. Ok. Y las urgencias se tratan más puntualmente en ese momento. La urgencia es cuando toca. Después lo que es calendario de vacunación y demás, por ahí se hacen campañas, pero no tiene un día específico, sí, claro. Por ejemplo, un mes. Por ejemplo, este mes, puntualmente, llegaron las vacunas de Nación, entonces se inicia la campaña y se hace la vacunación a todo el penal. ¿Y en un penal para adultos es similar lo que sucede? ¿Hay más afecciones? ¿Es más común el trabajo del enfermero? Sí, en verdad no difiere mucho de lo que es la tarea cotidiana de enfermería en la aplicación del campo laboral, digamos. Pero sí, o sea, hay estructura que hay que respetar. ¿Por qué? Porque el detenido no llega a vos simplemente hablándote o escribiéndote. Claro. Hay un procedimiento por el cual el personal de seguridad que trabaja dentro del penal tiene que recibir la petición por parte tuya para que acerque al interno al área médica y ahí... Vamos a destacar algo que por ahí nosotros lo damos por hecho, pero que no se entiende para el público. Los internos están alojados en un sector, en un pabellón, que obviamente la idea es que ellos no se escapen, por eso están cerrados, sí, recluidos con ahí, seguridad y demás. Dentro de ese pabellón están solamente los reclusos. Fuera tenés el personal que los cuida, que es el personal de seguridad. Después hay un cordón y normalmente el área médica está cerca, pero no está en contacto con los presos. O sea,
El que hace de intermediario es una persona que se llama Seguridad. celador, Ok. que es el que está en contacto directo con ellos, que con él sí están reja de por medio, al que le pueden decir, me duele esto, me pasó esto, y al que le entregan las audiencias. Ok, Él es el nexo claro, perfecto. para llegar a nosotros. Perfecto. Y después tenés, obviamente, el personal de seguridad, que es el que se encarga de hacer el movimiento del detenido desde el pabellón hacia el área que Este determinado corresponda, médico. que en el caso nuestro sería la parte médica. ¿Y a ustedes les toca ir a ustedes a los pabellones? En el caso nuestro, Urgencia. nosotros tenemos detenidos, bueno, no sé en el de Maxi, él después te irá a referir. En el caso nuestro tenemos pacientes con tratamiento de medicación psiquiátrica Ajá. que debemos ir y entregarla pabellón por pabellón en mano, y el paciente debe tomarla delante nuestro. Ajá. ¿Mm? Todos Claro. los días, es una rutina que se hace 2 o 3 veces en el día de acuerdo a la prescripción médica que tiene indicado el tratamiento psicofarmacológico. Sí, hablábamos detrás de cámara, me contaba el otro día que esto de que la tienen que tomar delante de ustedes justamente para que no acumulen pastillas y las usen como estupefacientes, ¿no? Era una cosa que hablábamos así, que también es muy común, ¿no? Sí, sí. De hecho pasa muchas veces, a uno ve que toma la medicación, pero bueno, estás trabajando y por ahí en el tiempo no te pones en el detalle, y quizás después se ha comprobado que se quitan de la propia lengua el fármaco y lo acumulan, y después lo Claro, toman. por ejemplo, nosotros en Todo nuestra junto. unidad, como es más chica y tenemos mucho menos cantidad de población, nosotros lo que hacemos cuando alguien está con un tratamiento de psicofármacos es moler el fármaco Ajá. y que lo tome molido. Ok. Nosotros lo podemos hacer por una cuestión de que son menores, la población es chica, es reducida, pero te imaginas que ponen en el caso de él, tiene 500, 600 Claro. internos, Es un montón. no le podés moler las pastillas a 600 personas, no te dan los tiempos del mundo para hacerlo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que vomiten la pastilla Ah. después de consumirla y que con eso la limpien y con eso preparen distintas Claro. bebidas y demás para drogarse. Claro, no, sí, o sea, y lo hemos visto en series que por ahí también te hacen eso, bueno, que el procedimiento es abrir la boca, mostrarme que no tenés Claro, nada. Claro, exacto. Pero no te garantiza tampoco. no, a menos que, ya te digo, que esté molido, que vos sepas que no hay forma de... Porque ya está mezclado, pero como te digo, vos no podés moler. No, claro. Hay gente que toma 5 o 7 psicofármacos por cada 8 horas o cada 12. Es inviable moler esa cantidad que él va a requerir. O sea, no. ¿Y qué son las situaciones que acontecen más seguido? ¿Qué es lo más común, más allá de la audiencia? Algo más, que es lo más común de lo que sucede o que tienen que tratar. Fuera de lo que es un control médico general, o por alguna situación aguda, no sé, un estado gripal, una afección por algún hongo en alguna parte del cuerpo, en el caso nuestro, lo que por ahí cotidianamente tenemos es alteraciones al orden, que es lo que se le llama cuando hay disturbios dentro del pabellón, que es el lugar de convivencia de ellos. Por determinados motivos hay diferencias que terminan resolviéndola de una manera por ahí no muy normal, sino más Claro. bien Sí, Violenta. Sí, a golpe Violenta. de puño Violenta, o agresiva. bueno, sí, hemos visto también, no sé, si usan alguna arma o arma blanca o se pinchan. Sí, ellos mismos la generan, la fabrican ahí adentro. Muchas veces cuando se hace el procedimiento de control del pabellón después del hecho que llevó a la alteración al orden, se sustraen obviamente las armas con las que se interceptaron entre ellos, y bueno, uno las ve, ¿no? Por ahí con un palo de escoba y alguna punta de algún material metálico que puede ser algún artefacto de la construcción propia de la pared, Ok. de las camas son de metales que están amuradas a la pared, y muchas veces han de alguna manera recortado alguna punta de metal que le sacan filo, lo atan a la punta del palo de escoba y eso lo usan como si fuese una Sí, lanza. Claro.
Nada, es un trabajo de artesano, o sea, realmente, o sea, parece Sí. gracioso, pero no lo es. Y la creatividad es sin límite, me parece. Y tienen mucho, mucho, mucho tiempo disponible eh, para ideárselas y trabajo de hormiga. O sea, pueden estar días y semanas afilando algo Claro, para que quede bien. Y así como muchos tienen el tiempo de sobra para pensar, replantearse y evaluar cómo claro, están viviendo ahí adentro, lo que están dejando afuera, también muchos ocupan su tiempo para ser creativos en este tipo de situaciones, también en otras, porque hay internos que han decidido seguir su camino de estudio, se han recibido dentro de la unidad penitenciaria con sus sacrificios y demás, de abogados, procuradores, en el caso de los que yo conozco, ¿no es claro, cierto? Eh, En el caso. Obviamente, aparte de que es un beneficio para reducir su condena, terminan abocándose al estudio por una salida laboral, o se descubren que les termina gustando lo que se empezaron a hacer por obtener un beneficio y bueno, el día de mañana quizás es su salida laboral para cuando se reinsertan en la sociedad. Sí, es muy interesante esto que planteás porque además, bueno, siguen estando ahí, pero también son personas, ¿no? Entonces hay un cierto grupo que vos mencionás que en vez de por ahí pensar o usar ese tiempo libre en la malicia, es decir, bueno, quiero recuperar mi vida. Sí, sí. Y contabas de esto de la reducción de la condena. ¿Cómo funciona eso? Y cómo es en el caso también de la cárcel de menores. O sea, si hay posibilidad de que tengan para reducir la condena, cuáles son las opciones. Sí, hay, bueno, por lo menos en la de menores, la mayoría de los menores que están alojados están cursando secundaria porque adeudan y demás, así que muchos están cursando secundaria, otros primaria. Después pueden hacer también cursos y talleres, puede Ok, ser un taller de peluquería, un taller de magia. ok, Hay distintos talleres de tejido, de bordado, de lo que sea, hay muchos talleres. Cada taller que hacen más o menos les reduce 2 meses. ok. A ver, ¿Cuánto dura un taller? y depende del taller que sea, pero más o menos entre 2 y 4 meses. Ok. Eh, Ahora, la idea de eso es que puedan conseguir un trabajo afuera. Por eso es que tienen una reducción de condena como estímulo. La reducción de condena en general son 2 meses. Tienen que elevar todo el proyecto, no es que hacen el taller y lo tienen, ¿no? O sea, pero tienen que elevar todo el proyecto, mostrar lo que hicieron y demás. Y si se lo aprueban, le reducen 2 meses. Esto no es ilimitado. O sea, Claro, no es. eso te iba a preguntar. Estoy condenado a 100 años, hago 100 millones de talleres y me voy mañana a mi casa. Exacto, No pasa sí, sí, así. sí. O sea, tiene un límite. Ahora la verdad que no me acuerdo si son 24 meses, creo. Ok. Más o menos así. Creo que son 2 años máximo. Máximo. O sea, después de ahí ya no puedes bajar, no puedes reducir más la condena. Eh, pero hasta eso sí lo puedes tirar. Es muy interesante y entiendo que hay como una diferencia muy grande entre lo que es trabajar en un hospital normal y trabajar en un penal, que es lo que vos decís es sumamente diferente. Sí, es sumamente distinto porque vos en un hospital, en un sanatorio, clínica, cual fuere el nombre, ¿no? En la institución, vos trabajás generalmente con pacientes que por ahí están internados, vulnerables o con una afección de salud que les imposibilita su autonomía cotidiana para realizar cualquier tarea de la vida, ¿no? Y en el penal es distinto porque, bueno, son personas que generalmente están bien de salud, a no ser alguna que otra situación que resulta aguda o crónica, pero que medianamente pueden llevar su autonomía y su vida de manera normal A estando ver si coincidís conmigo. ahí adentro. La principal diferencia es que la gente en un hospital está libre. Sí, claro. Entonces, vos no tenés riesgos, no. Vos vas a atender a un paciente, me pasa a mí en el hospital, voy a atender a un paciente y yo voy a atender su dolencia, su malestar, no me tengo que preocupar en general del entorno, de lo que voy a atender. Mm. En cambio, en un penal hay muchas cosas que yo, por ejemplo, yo no puedo dejar una caja de sutura a la mano del paciente. Mm. No, no, seguro. Eh,
yo en el hospital estamos suturando un paciente, está la caja ahí, están los utensilios, las agujas, las tijeras, las jeringas, medicación, o sea, que esas cosas en el penal no hay ninguna posibilidad, o sea. Que es un cuidado completamente diferente. Totalmente, no te puedes descuidar o relajar porque aparte puedes perjudicar a un compañero, porque te imaginas que te falta un utensilio, llámese una tijera en el peor de todos los casos, claro. Vos no te diste cuenta y el tipo se reintegra con una tijera y el que le reintegra es un personal de seguridad, entonces te puedes mandar una macana. Sí, claro, exacto. Sí. ¿Y hay algún momento del día en que es más tenso que otro? No sé, o estos procesos que ustedes hablaban de pide la audiencia, después viene ya sea el celador, el personal de seguridad. ¿Hay un momento que ustedes dicen, esta es la parte que menos me gusta del momento en el que sucede? Por ahí yo lo que he visto en el tiempo que llevo trabajando es que no sé si es un momento en el día, pero sí por ahí fechas particulares, los fines de año, las fiestas de fin de año, la permanencia de un detenido que no es de esa ciudad y eso le dificulta la visita del familiar, o justamente, no sé, el Día del Padre, el Día de la Madre, que están encerrados en el contexto en el cual se pueden comunicar únicamente por teléfono muchas veces, obviamente los vuelve inclusive más vulnerables, los altera en algún punto y por ahí son las fechas en donde por ahí más movimiento laboral puede llegar a tener desde ese punto, porque también piden su atención psicológica, no de enfermería exclusiva, ¿no? Su atención psicológica porque o recibieron o están pasando mal el día, lo que no están con su familia en alguna fecha importante, o recibieron alguna noticia no muy agradable, Claro. con algún familiar descompensado de salud, o cualquier noticia que claro. no sea agradable para ellos, ¿no es cierto? Que los desestabilice aún más y obviamente requieren de su por ahí atención psicológica y resguardo con ellos y un control y evaluación posterior también. ¿Y el acceso a esa información, cómo la tienen ellos? O sea, vos hablabas mediante teléfono. ¿Cómo es el tema de, no sé, el acceso a celulares que ellos pueden llegar a tener? Eso quería hacer una aclaración, que ellos tienen acceso a teléfono fijo, de línea, que está proporcionado para el pabellón, digamos. Se lo tienen colgado ahí, ellos lo pueden disponer, en general lo usan para comunicarse con la defensoría, con sus abogados y demás. Por lo menos en el caso nuestro Sí, está sí, en el nuestro también. bien. Pero no tienen acceso a celulares, ni internet, ni Claro. nada de eso. Por lo menos en las cárceles federales eso está totalmente prohibido. No, Está prohibido. ni siquiera el personal puede ingresar con un celular al pabellón ni Claro. nada. O sea, no es por ahí como una cárcel provincial que sí tienen acceso. Por ahí viste que uno ve en streaming, que hay streaming de gente privada de libertad. Bueno, esa gente no está streameando desde una cárcel federal, está streameando desde una cárcel en general de la provincia. Ok, ¿y por qué es la diferencia? ¿Cómo es? Porque la verdad que no lo sabía, desconocía totalmente. Porque las cárceles federales son para delitos federales. Ok. Y en algunos casos porque tienen convenios con la provincia. Por ejemplo, la provincia de La Pampa, como las cárceles federales están en La Pampa, esas en las que trabajamos nosotros, entonces la provincia tiene convenio, entonces le aloja internos que tienen delitos provinciales. Ok. Se los aloja en una cárcel federal. Pero en regla general, la cárcel federal es para delitos federales, no provinciales. ¿Y cuál es la diferencia? Algo que, no sé, de un delito federal a por ahí nos vamos a meter en un área de más de abogacía o de derecho, pero ¿tiene que ver con la gravedad del delito? ¿Tiene que ver con el concepto? No, es con el concepto, no por la gravedad, pero es más para claro, sí, para la próxima. Para un abogado. Sí, creo que también tiene que ver mucho obviamente, con la envergadura del delito cometido, por ejemplo, y el tribunal interviniente que justamente actuó de oficio el día que sucedió la situación y siguió el rumbo, digamos, de la causa. Yo creo que los robos simples y demás, que esto ya es algo que de oído. La verdad, los robos simples y demás creo que es provincial o a la jurisdicción que corresponde al delito, y después lo que es federal es la parte de tráfico de personas, lo que es droga,
Claro. género. Sí, sí, claro. O sea, por ahí No, esas pero- cuestiones sí son federales. Lo del celular es interesante porque hoy en día está muy de moda estas series como El Marginal, En el Barrio y demás, y se ve, o sea, es cierto que es ficción, ¿no? Pero Sí, mucha la realidad ficción. que se ve que están con los celulares y demás. No, no, Es mucha ficción, la verdad que están buenísimas las series, pero... Buenísimo aclararlo, entonces. Sí, no, Nada. no existen un montón de cosas Claro. en el contexto de lo que te quiere mostrar la serie, que en un montón de cosas sí te muestran la realidad dentro de una cárcel, pero después excede un montón Sí, de puntos. Vamos, en algún momento, más adelante, lo vamos a dejar más adelante, vamos a repasar un poco cómo son esas diferencias respecto de la ficción y de la realidad. Claro. También me gustaría hablar un poco de ustedes, ¿no? De lo que sienten y de cómo fue la primera vez que entraron a una cárcel, a una unidad penal. No sé, en tu caso, Seba, ¿cómo fue la primera vez? ¿Qué sentís y cómo te sentiste? Bueno, mira, yo en primer lugar busqué el ingreso al servicio penitenciario como enfermero. Ok. Porque me interesaba mucho saber lo que era el interior de una cárcel. Uno siempre visualizando en películas, en historias y demás que uno vio por la televisión, siempre me intrigó, me interesó saberlo. Y una vez ya adentro, me gusta el laburo que hago, me gusta el laburo que hago, el trabajo donde estoy, la verdad que me gusta. Las primeras veces fueron difíciles porque Sí, claro. el miedo a lo desconocido y en un lugar por ahí del cual te, te hacían sugerencias, recomendaciones o te hablaban de las cosas que pasaban, eh, nada, el impacto de lo desconocido fue un poco fuerte lo primero, hubo miedo, obviamente, intriga, a su vez interesante se ponía la situación en cuanto a la ansiedad de decir, ay, qué bueno conocer esto, el otro, y hoy en día, ya con unos años de carrera adentro, eh, digo que estoy a gusto y todos los días lo que más me gusta es conocer por ahí historias nuevas que, que obviamente me va dando el contacto con las diferentes personas que están detenidas. Claro. Y en tu caso, Maxi, ¿cómo fue la primera vez? ¿Te acordás? Sí, en mi caso no fue tan espectacular, lo mío no fue una super experiencia de decir, no, yo quería entrar porque me moría por ver qué pasaba dentro de la unidad. Enfermería cobraba mucho mejor Claro. que en el público. Claro, Pero en plan, en esa época nos doblaban el sueldo. claro. Yo me acuerdo, vamos a hablar número de viejo, pero eran, no sé si 40.000 pesos que yo cobraba en ese entonces en salud pública y claro, después el servicio penitenciario lo cobraban 100.000 pesos. Era, Claro, sí, era una entonces diferencia bien. claramente fue más que nada por eso. Después, Y- bueno, Seba entró, nosotros con Seba somos amigos hace como con vos, Sí, desde claro. los 13 años. Entonces me empezó a contar cómo funcionaba, cómo era. Y por ahí lo único que sí puedo decir es que por ahí lo que más cuesta al acostumbrarse es que el hierro impone. Es mucha estructura grande, muchas rejas muy grandes, muy pesadas, gruesas, que como que te dejan muy chico. Después, bueno, obviamente, te vas acostumbrando y la cotidianidad y demás. ¿Te sentís de alguna manera encerrado también? Eso que mencionás del hierro y demás. Y a veces sí. Hoy por hoy estamos un poco, en nuestra área en particular está un poquito más acomodada porque nos toca una oficina nueva y demás. Pero sí, como que estás muy en el contexto de encierro, no tenés una vista como en una oficina normal o como en un hospital normal a la calle. Claro. O sea, eso está bastante más limitado. O sea, nosotros tenemos la vista a una pared y arriba de la pared hay más pared y arriba de esa pared hay alambre de púa, reja, barrote, o sea, esa es la vista que tenés en la ventana del área, o sea. ¿Y alguna vez dudaron de decir, no sé si esto es para mí? No, sí. Personalmente, no sé, al mes y medio de haber ingresado, me tocó estar medicando en uno de los pabellones de buena conducta.
que Ok. generalmente son pabellones Más tranquilo. tranquilos sumamente. Ok. Porque son gente que en general están ya terminando su condena, se están por ir, entonces No hay quieren gente que está quilombo, claro. condenada a 25 años y lleva 20. Por lo que le queda de condena, obviamente no quiere tener problema con nada. O sea, Claro. Bueno, ese día estaba armando en la mesita el cajoncito donde uno lleva los medicamentos. Eh, el procedimiento es que te llaman a fulanito, lo sacan, uno le entrega la medicación, la toman delante suyo y vuelve, y así con cada uno de los que están medicados de ese pabellón. Ese día estoy armando la mesa con la cajita de medicamentos, y por allá empiezo a escuchar disturbio fuerte, y cuando me doy cuenta levanto la cabeza y a través del vidrio que separaba la celaduría del pabellón veo volar sillas, Oh. veo volar patas de una mesa, ropa, veo volar de todo. Y bueno, nada, fue un mes y medio que yo estaba recién trabajando y me tocó tener que actuar sobre lesionados de la primera alteración al orden que me tocó vivir ahí adentro. Y la verdad que ahí me dije, che, realmente esto es para mí, y fue un conjunto de sensaciones que después obviamente me fui acostumbrando. Claro. ¿Es común Eh, que sucedan esas cosas? ¿O más o menos? no es tan común porque por suerte está bien entrenado el personal de seguridad y nunca llega a mayores porque justamente ellos intervienen a tiempo, pero sí hay lastimados Claro. cuando suceden estas cosas, que no es algo cotidiano de todos los días, ¿no es cierto? Simplemente que por ahí en el movimiento de internos de un penal a otro, el reencuentro de gente que por ahí tenía cuestiones que resolver en la calle y se encuentran ahí adentro, desenvuelven en determinadas situaciones que hace que la tranquilidad por un rato obviamente se pierda y pasen estas cuestiones. Pero justamente ese día no era un pabellón de los que normalmente pasan Claro. las Pero cuestiones. bueno, corriste el peligro, digamos. No, Estabas no. como del otro lado de donde estaba pasando. Sí, no, nosotros nunca corremos peligro porque siempre estamos acompañados por el personal de seguridad, y Pero choquea, digamos, ver toda esa fue un situación. montón. Sí. aparte es difícil de explicar, pero en general siempre cuando empieza un altercado o lo que sea, vamos a suponer que pelean dos o lo que sea, lo más mínimo. Como que el resto se suma y empieza por lo menos a golpear Sí, las sí. mesas, a golpear Como una paredes, especie de arenga, una cosa así. a golpear paredes, Exactamente. a pegar ollas, tipo, o sea, empieza como una arenga que en el contexto de encierro, con las paredes gruesas y demás, retumba mucho más. Y es como ir a la bombonera. Ok. Bueno, una cosa así esa sensación. Y por más que no corras peligro, te empieza a fluir la adrenalina porque Sí, te sí, lo sí, genera la misma situación. Y justamente esto, bueno, vos contabas de las historias que has visto, que te interesaba conocer las historias. ¿Qué te enseña este trabajo sobre las personas? Y es muy distinto de, no sé, de los adultos que de los menores. ¿Qué enseñanza te deja o qué te hace aprender o qué historias han escuchado, que los han marcado, que quieran compartir? Mira, particularmente me ha tocado conocer historias por el relato del detenido y por intervención por parte de las otras áreas de la división médica. Conocer historias de, te diría, vulnerabilidad absoluta de la persona hacia el mundo. ¿Por qué? Porque son personas que, no importa, no es el hecho de dar nombre ni nada, pero me tocó conocer historias de gente que desde chiquito vivió en la calle, no tiene familia, nunca tuvo las herramientas ni nunca supo cómo encarar el mundo, y la calle, por así decirlo, se lo devoró y lo transformó. Claro, No lo justifico a las acciones que llevaron después a que la persona esté ahí adentro, pero entendí montones de situaciones de diferentes internos que
intentaron, buscan y supongo que pueden llegar a seguir buscando la reinserción en algún momento que no tuvieron ni desde el nacimiento. En algún momento pasa que ante la falta de muchos conceptos y atributos en la formación de la vida, eh, terminan desencadenando en estas cuestiones. En un país que tiene altísimas tasas de inseguridad, Sí, consumo criminalidad, de robo, sí, drogas total. y bueno, todo lo que ya sabemos. Y con el caso de los menores, algo que te haya llamado la atención, que te haya conmovido de alguna manera. Yo tengo situaciones encontradas en eso porque, si bien como dice Seba, por ahí en menores se ve mucho más que en adultos, porque por ahí el adulto es una resultante, digamos, de todo, en cambio el menor está como más fresco ya. Seco. Y tengo situaciones encontradas porque como que si justifico al que comete un acto delictivo o que violenta a alguien o lo que sea, que termina en el penal, por cómo lo trató a la sociedad o por las oportunidades que se le dieron, siento que en realidad estoy apaleando al tipo que tuvo la misma vida y decidió optar por sacrificarse, estudiar o trabajar, salir adelante. Entonces como que tengo situaciones encontradas. Hay muchos chicos que se mandaron una macana, muchos, en mi caso, muchos están por droga, Ok. por tráfico y demás, porque los agarran moviendo paquetes y eso. Entonces muchos por ahí hacen mea culpa y lo entienden. Y después hay otros que sinceramente, a ver, por lo menos en mi unidad se les brinda absolutamente todo. Tienen contención de psicólogo, asistente social, talleres, salen a trabajar, se les enseñan oficios, un montón de cosas y la respuesta del chico es simplemente no me interesa, yo cuando salgo voy a robar igual. Claro. Y contra eso lamentablemente es súper difícil, o sea, uno Exacto. puede entenderlo y igualmente le brindás todo y la respuesta es esa y es medio chocante. Pero después tenés muchos chicos que, pero increíble. O sea, nosotros hace poquito tuvimos un chico que tenía salidas transitorias, que no era de Santa Rosa. Y el pibe la verdad que se manejó siempre de 10, salía, trabajaba afuera, volvía, impecable. Yo creo que ese pibe le va a ir bien en la vida, creo que aprendió la lección. Pero bueno, cada caso un mundo. ¿Funciona lo mismo? ¿Cómo ven ustedes esto de las salidas transitorias, de la segunda oportunidad, de la reinserción? ¿Creen que es posible? ¿En qué porcentaje? Porque siempre uno, desde el otro lado, por ahí hay un prejuicio muy grande. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes estando del lado de adentro? Yo particularmente creo que sí, que tiene mucho que ver también por el apoyo que va a tener el detenido estando ahí adentro por parte de su entorno de afuera, si es que existe el Si es que entorno. existe, claro. Y cuando no existe, también tiene que ver mucho por lo personal, por el dejarse llevar por las emociones que lo encuentran ahí adentro y las mismas experiencias que ellos comparten con los demás internos dentro de la convivencia penitenciaria, ¿no? Que en algunos casos seguramente no es la indicada para lo que es su reinserción y en muchos casos sí. Y en menores incluso creo que es... Creo que es cada caso es un mundo en el sentido de que no es lo mismo la reinserción de que puede llegar a tener a alguien que tenga violencia de género, un abuso, Ok. de ese tipo de violencia, para ahí no está bueno decirla, pero sabemos de qué tipo de violencia me refiero. No es lo mismo que alguien que esté por droga, que por ahí el que está por droga tiene más bien un motivo económico de fondo. Ok, o sea, lo hace por un motivo económico. El que hace un abuso y demás, no lo mueve la economía. Sí. Entonces por ahí para mí es más difícil reinsertar eso que alguien que lo hace por un motivo económico. Y después tenés el que para mí es el más reinsertable, que es el que tuvo un error y pensó que robar era la opción más fácil que tenía, o que tuvo una discusión con alguien y le pegó o lo que sea. Que eso creo yo que
es más fácil de aprender y de mejorar esa conducta en el Que caso ciertas de... otras cosas. Exacto. Yo creo que hay otras cosas que no. ¿Y se los ve diferentes? ¿O para ustedes son todos iguales? ¿Son todos un número? ¿Cómo lo viven? Yo honestamente te tengo que decir, tuve que aprender a verlos como uno más, un paciente más que voy a atender, como en mi trabajo fuera del penal, sin pensar en qué hizo fulanito o menganito, porque si no sería muy difícil. Exacto, sí, es justamente a eso creo que iba la pregunta. Entiendo que... Por cómo son con nosotros, por lo menos en mi caso es por cómo, no por la pena que tenga o por lo que haya hecho afuera, sino por cómo se comporte con nosotros adentro. Que eso también pasa afuera, o sea, Claro, si un paciente sí, te trata bien y te respeto trata buena mutuo. onda, exactamente. Y cambia, una vez que ustedes están adentro, ¿cambian la manera de ver a alguien que está privado de la libertad? Imagínate vos no trabajando en una cárcel, el concepto que vos tenés de alguien privado de la libertad, ¿cambia cuando entras? Para mí sí, porque por lo menos yo, en mi caso, digamos, uno por ahí, que es lo más típico, ¿qué sabes de las cárceles? Por lo que ves en Netflix y demás. ficción. Entonces, yo para mí eran toda gente abominable, horrible. Y después entras y hay gente que si la cruzás afuera, yo te puedo asegurar que pasa como normal, como cotidiano, Claro. y capaz que hizo algo atroz, ¿me entendés? Claro. O sea, como que te normaliza el que la gente, digamos. Sí, que están ahí adentro también son personas, entonces eso Sí, por ahí totalmente. uno es cierto, es fantástico lo que dicen porque por ahí uno desde afuera lo ve, como decía, algo atroz y bueno, sí, son personas también los que están ahí adentro. Totalmente. ¿Alguna historia que les haya marcado de alguna persona que digan, esto me conmovió, me llamó mucho la atención"? Y yo en mi caso hay muchas historias que se repiten un poco, que por ahí, como son menores, por ahí tiene que ver con vivir en la calle. A ver, de temprana edad, 10, 11 años, haberse quedado sin hogar y tener que estar viviendo generalmente en Buenos Aires. En el tren, en una estación, durmiendo arriba de cartones, Claro. terminando institucionalizado en menores. Por ahí uno, qué sé yo, se pone en la piel de decir que nada, lo que ha pasado, ¿me entendés? Los fríos, esto, lo otro. Por eso medio como que es lo que más me toca. ¿Y alguna situación que les haya marcado a ustedes para decir veo la vida de una manera diferente? No sé, de valorar simples cosas de la vida como la libertad, ¿no? O sea, tener es eso justamente que esas personas ahí no tienen. Sí, sí, yo conozco un caso, más de un caso, que de situaciones cotidianas por el no controlar las emociones en cosas significativas por ahí desde lo emocional, sentimental, pero no desde el valor a comparación de lo que es la libertad de la vida, han llevado a tomar decisiones que obviamente las consecuencias son esas, estar Claro. sin la libertad, en los cuales pensando me he puesto en el lugar de la persona y digo, ¿me podría haber pasado? Sí, me podría haber pasado, porque muchas veces nos encontramos con situaciones que nos agreden sentimentalmente, nos afectan, y obviamente antes de reaccionar de una mala manera, uno lo piensa, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo ha pensado, que no la juzgo y que justamente le puede pasar a cualquiera, y que notas el cambio de vida que le generó eso estando privado de su libertad, y vos decís, che, hay que pensar las cosas dos Sí, veces antes de seguro. actuar cuando las emociones superan a la realidad o a la manera de ser de uno, ¿no es cierto? Hoy se ven muchas cosas, bueno, acá mismo en Buenos Aires, de no sé, peleas en la calle por cuestiones de tránsito. Bueno, hay Es- un claro ejemplo. Eso, o sea, que por no medir las consecuencias, o sea, y que lamentablemente tiene que ser así, pero esa gente que tuvo una pelea de tránsito es alguien que
va a trabajar todos los días, capaz tiene familia, tiene esposa, hijos, o sea, y va todos los días a laburar y un día está pasado de estrés y lo que sea y no lo controló y lamentablemente termina institucionalizado, cumpliendo Claro. una condena, como debe ser, Sí, claro, porque tal cual. nada justifica Tal cual. un acto de violencia de ningún tipo. Entonces, pero bueno, sí le pasa a la gente que vemos todos los días, a tu vecino, al que vive abajo, al costado, o sea. Es así. Y volviendo un paso atrás a lo que mencionamos, creo que también me interesa mucho esto que marcan ustedes de separar a la persona del delito, ¿no? No creo que sea fácil poder como desarmar eso, decir, bueno, no me importa lo que haya hecho esa persona, la tengo que tratar de la misma manera que trato a cualquier paciente, siempre y cuando que esa persona se comporte conmigo de la manera que es. O sea, es que eso lo tiene ya la enfermería, no te lo da el penal. Eso te lo da la Tal enfermería, cual. porque en la enfermería te pasa que bueno, cualquiera que escuche lo va a entender. Te llega a la guardia un golpeador y un golpeado, Claro, un abusador y un abusado. claro. Y te estoy hablando de la guardia afuera de la cárcel, en la calle, en un hospital, de cualquier lado. Y nosotros no podemos discriminar, tenemos que atender a las dos personas. O sea, porque no nos pagan por juzgar y nosotros no estudiamos para juzgar, nosotros estudiamos para sanar y para curar y para asistir. Juzgará el juez, Sí, 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 Dios, tal cual. quien crea. A veces es difícil porque es difícil, pero ni siquiera es del penal, es de la vida, ya te digo. O sea, que te toque asistir un chiquito y que te toque asistir a alguien que lo haya agredido, de la forma que sea, es heavy. Claro. Padres que maltratan, que golpean o lo que sea, y que van ellos porque se golpearon golpeando al chico. Sí, como que tenés que estar por encima de esa injusticia que realmente estás viendo y hacer tu trabajo. La verdad que me parece Literal. muy, Entonces eso, muy loable. después eso mismo lo aplicás en el penal, no te cambia absolutamente nada con la gente que está en libertad. Bueno, me gustaría también conocer algo de lo interno, de estos mitos o de estas cosas que se ven por ahí en las series, en la tele. No sé, uno ve El Marginal, por ejemplo, una serie muy popular en Argentina, y se ve que hay líderes de pabellón. ¿Pasa eso también en las cárceles donde están ustedes? Eh, Nosotros tenemos referente, que es medio un líder, que lo designan entre todos, digamos, es bastante... ¿Pero está designado no de es tan manera impos- formal? Es algo informal entre ellos, entre el pabellón, el ala que les toque. Vamos a suponer hay 10, 15, 20 internos alojados y hacen un referente. Que en Ok. general o se impone un poco o lo deciden entre ellos. Que es el que va a reclamar cuando algo, un bien común, digamos. Es el que le va a llevar los malestares al celador y... O sea, para que no haya muchas voces, sino una sola empujando para el mismo lado. Teníamos el delegado, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela. Una Sería una cosa así. en mi caso es una cosa así. Y en el caso de los adultos es como más de, no sé, líder más pandillero o puede haber de los dos Sí, por casos. ahí depende también de la característica de los delitos que hayan en ese pabellón, pero generalmente lo suelen también, así por así decirlo, asignar los propios compañeros, ya sea por la antigüedad de condena que lleve dentro de una cárcel, por el respeto que esa persona se haya ganado en la calle para con el resto, o el respeto que se le genera ahí adentro también por el motivo por el que está ahí adentro, Ustedes o tienen- simplemente por el respeto con el que él se maneja hacia los demás y, y ha logrado obviamente que se lo respete a él también ahí adentro. Ustedes por ahí tienen más pabellones que los tienen más diferenciados, digamos, mucho por conducta. Entonces por ahí no es lo mismo para explicarle a él, porque Claro, vos lo sí, vivís sí. todos los días y yo Bien. lo veo de afuera porque conozco más o menos. Que por ahí tienen líderes positivos y líderes negativos. Sí, lógico. Por ahí en un pabellón de buena conducta, que son gente que está por salir o que está con transitorio y demás, el líder por ahí va a ser más acordado, civilizadamente, y va a ser un líder positivo y no sé el resto de los pabellones como... Sí, por ahí en los pabellones donde hay mucha mezcla de detenidos provinciales o extraprovinciales, en el cruce por ahí entre ellos es donde suele haber muchas diferencias que generan conflictos
y donde suele asentarse un líder que pisa fuerte, por así decirlo, en Claro. el momento de conflicto. Claro, sí, ¿Mm? sí, sí. Y hay, nosotros, perdón, Sí. te interrumpía, pero hay No, no. un líder de, no sé, hay negocios, como se ve en el marginal, se ve que hay negocios internos, son los que manejan, que uno dice, ¿pasa eso realmente? No, claro. Yo cuando el sapo no veía. existe. Bueno, ahí ves, el sapo, el Borges. Claro, yo cuando veía el marginal veía el ingreso indiscriminado de alcohol para determinada situación. Claro. O, o de señoritas que trabajan, ¿no es cierto? No existe eso. Nada, uno ingresa con escáner, hay escáner en la entrada, o sea, Te controlan hay todo. revisión, no. De hecho, que se quieran romper las reglas existe. ¿Por qué? Porque hay detenidos que en su salida de transitoria al reintegro intentan ingresar estupefacientes Ok. de cualquier tipo, pero cuando pasan los controles, obviamente son detectados y obviamente ese detenido, hasta que no liberó del todo ese estupefaciente, sea cual sea de la manera que lo haya querido ingresar, no es reingresado al pabellón. Funciona por ahí como alerta. ¿Era alerta aeropuerto? Ok, sí, sí, sí. Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, a ver, Exacto. de este lado hay un montón de agentes penitenciarios que están tratando de evitar que se ingresen cosas. Y del otro lado hay familias o gente malviviente tratando de ingresar cosas que no están permitidas. Obviamente alguna va a ingresar porque funciona como en todos lados. O sea, algo se te va a pasar porque no son perfectos, nadie es perfecto. Pero no existe esa de sí, traes 5 chicas, 25 botellas. No, eso no pasa. Mucho menos, O sea. pero mucho menos, gente viviendo a la intemperie como sucedía. Ah, claro. Fantástico. No, son situaciones que obviamente no están, pero ni por casualidad consensuadas por los derechos humanos, que vivan en una carpa hecha bajo la intemperie. Claro, en un patio. No, Claro, imposible. claro. Imposible. Claro. Tienen su salida a los patios reglada en un horario semanalmente, diariamente y demás, pero no, vivir en esas condiciones es imposible. Y estábamos hablando de, hoy mencionaban que en tu penal hay alrededor de 500 internos. Sí. Y cómo están divididos a nivel celda, a nivel pabellones, cómo son los números, duermen solos, duermen en un pabellón abierto, en una celda. Sí, bueno, donde yo trabajo tenés un total de 8 pabellones, ¿sí? Pues son alto y bajo. Son 4 pabellones, alto y bajo, en total 8, que las celdas son individuales. Tienen un sector donde, o sea, no tienen sanitarios dentro de la celda, pero Ok. sí los tienen todos juntos. No sé, por ejemplo, 5 bachas para el lavado de ropa, lavado de dientes. Tienen obviamente su sector donde están los sanitarios y su sector donde están las duchas. Y después los pabellones de buena conducta, que son 4. Ya las celdas son compartidas, son de A2, duermen de A2. Y generalmente entre ellos se eligen como compañeros de celda porque tienen buen trato, se conocen, o les tocó y se terminan conociendo y hacen buena relación de convivencia. Y en el caso de los menores, ¿qué cantidad están? Nosotros tenemos para alojar hasta 40 internos. Claro. Tenemos 2 pabellones, pero no tienen celdas individuales, son habitaciones, digamos. Es un pabellón, tiene un Zoom común que es de usos múltiples, que tiene para comer, tienen las mesas, una bacha y demás. Y después tienen 3 habitaciones donde tienen su cama de cucheta, que están todos juntos, digamos, y cada habitación tiene un baño que está abierto, obviamente, que se ve para la habitación, y también lo comparten, lo tienen disponible todo el tiempo. O sea, Sí, completamente son como dos mundos opuestos y son lo mismo, ¿no? De alguna manera. sí. No, es súper interesante, la verdad, hay un montón de cosas que uno, sí, ve el marginal, ve en el barro y ve estas series y sí, es ficción, Sí. pero también a uno le interesa saber si
No sé que obviamente agudizan las cosas y bueno, por ahí se le va de, Se le va la va mano. de la Sí. mano. Me gustaría pasar a una sección que es lo que yo llamo son las preguntas sello, y es si tuvieran que decirle a un chico que quiere ser enfermero eh, en un lugar así, ¿qué le dirían a una persona que dice, bueno, de grande quiero ser enfermero penal? ¿Qué es el consejo que ustedes le darían? Que primero sea enfermero en un hospital. Porque aparte le va a poder aportar mucho más valor que formarse por ahí en un penal. En mi experiencia por lo menos, uno en un penal requiere más de un enfermero ya formado, porque por ahí te va a tocar resolver muchas situaciones de golpe. Claro. No es algo progresivo o que vos puedas ir como en un hospital de afuera avanzando progresivamente. O sea, te va a caer 1, 2, 3, 4 personas lastimadas y vos tenés que resolver. Y depende de cómo vos resuelvas, es si va a ser favorable o no para esa persona. Entonces lo ideal es que tenga una experiencia afuera. Y si le tuvieran que dar un consejo a alguien que va a estudiar enfermería, ¿cuál sería ese consejo, ese mensaje? Como bien dijo Maxi, yo por ahí apuntaría a que esté bien seguro de la elección que está teniendo, que entienda que va a trabajar con personas que en diferentes grados van a tener alterada alguna necesidad que necesitan reparar mediante la atención médica y de enfermería, y obviamente su conducta no va a ser siempre la que nosotros esperamos o la adecuada, por lo cual nosotros, esa persona que quiere estudiar enfermería, eh, tratar de explicarle que uno de los principios básicos de la carrera tiene que ser la empatía y el respeto hacia el otro para poder interactuar y desarrollar una atención lo más normal posible. Sin embargo, también es gratificante, ¿no? Poder brindar ese servicio y sentirse satisfecho cuando ese servicio le aporta esa necesidad a la otra persona, me imagino. En muchos casos es gratificante y en muchos casos también es frustrante. Sí, tiene los dos polos. Yo lo único que siempre digo es, todas las personas que quieren estudiar enfermería y demás, mucha gente lo hace por ahí por una salida laboral y es reentendible. Pero no se olviden nunca que trabajan con gente y sean buena gente, sean buenas personas, porque la gente que va es porque los necesita. Entonces no tengan cara de culo, no les hablen mal. Todos tenemos malos días, todos la pasamos mal, pero son X horas que uno tiene que brindarlo de lo mejor posible, porque la persona ya va con un problema, no es para que vos le des más problemas, para claro. que reniegue de vos. O sea, sean buena gente, ¿no? Hagan lo que quieran, pero sean buena gente. El resto se aprende, a poner una vía, a curar una herida, eso se aprende. Pero sean buena gente, sean corteses, sean educados con las personas, o sea, hablen bien, respondan bien. Sí, Eso creo es que la eso. base de la enfermería Sí, para y mí. es la base de cualquier trabajo y es la base de cualquier persona, ¿no? Entonces está fantástico que lo planteemos de esa manera también. Otra de las cosas que me gusta siempre preguntar es si su trabajo fuese un truco de magia. ¿Qué truco sería? Mm, Qué complicado, a mí me mató. Buena pregunta. Sí. Sí, ahí me mató. A ver qué ejemplos puede ser. A ver, un truco que vos. Danos ejemplos de trucos y nosotros te lo orientamos para la enfermería. Yo lo que me imagino es. Yo me imagino vos haciendo un truco de magia y que por X episodio esa carta o empieza a sangrar o se empieza a cortar y uno tenga que intervenir ante la situación. ¿Ah? Claro, ok, hay un Bueno. truco muy famoso, se llama Romperte una carta. carta rota y recompuesta, por Ahí va. ejemplo. Ah, Ok, no lo sabía. cerramos con el bien. Esa listo. es buena esa. Bien, Carta rota bien y organizado. recompuesta. Estuvo bien Espectacular. organizado. Sí, muy Bien. bien. Y la última, ¿cuál es la magia de su trabajo? La magia de mi trabajo. Yo para mí es la cara de la gente cuando devuelve, digamos. O sea, cuando uno brinda una asistencia, por ahí te pasa mucho más con adultos y con niños, que son los que más transmiten. Cuando esa persona
te devuelve con una mirada, con un gesto, Una sonrisa. una sonrisa. No tiene sentido, eso no tiene sentido, es impagable. Y un poco esta satisfacción que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Sí, Te resetea la vida. Es el pago de ese servicio que vos le estás dando. total. No sé, Seba, si querés agregar algo más o estás de acuerdo. No, yo comparto con Maxi, por ahí el ver una sonrisa o un buen gesto o un agradecimiento de parte de una persona que está pasando un mal momento, sea cualquiera del índole, es realmente gratificante. Sí. Bueno, perfecto. Limpiamos esto y hacemos un poco de magia. Me parece Dale. muy bien. Bueno, lo prometido. Carta de póker, tréboles, corazones, picas, diamantes. Quiero que elijan una, las paso de esta manera. Cuando vos quieras me decís salto, y la que quede sobre mi mano izquierda es la que elegimos, ¿ok? Vamos. Alto. Ahí. Quiero que la agarres, quiero que la mires, mostrarla a la cámara, no pasa nada, yo la puedo ver, no hay problema. Es 7 de corazones, ¿ok? 7 de corazones, lo que vamos a hacer es le vamos a romper una esquinita de manera que quede esto que hablábamos hoy, ¿no? De carta rota, de una carta que tiene una herida. Termina de romper y dejarla arriba de la mesa o así, termina de romper la esquinita y dejarla sobre la mesa. Que esté a la vista todo el tiempo. Y quiero que termines de romper esta carta. Que la rompas completamente por la mitad, por donde quieras. En pedacitos. No te vas a arrepentir, ¿no? No, ¿Cómo no cara pasa que nada. sale en la cara? No pasa nada. Terminala de romper. Mira, perfecto. Una vez más. Ya se pone duro, boludo. Sí. Mira, esto es un pañuelo. Simplemente nada. No tiene absolutamente nada. Lo que yo quiero hacer es como si fuese una especie de bolsita. Y vamos a meter los papelitos o las cartas. Por favor, en esto. Espera. Ahí, como si fuese una bolsita. Perfecto. Quiero que las toques, que están, simplemente que están ahí. Sí, perfecto, mira. Soplamos. Y los pedacitos desaparecen completamente. No caen al piso, no hay absolutamente nada. 7 de corazones. Desde que arrancamos hay una predicción ahí arriba. Y dice justamente, es una caja que dice: disfruta la vida de ahora en más para ser una mejor persona, para ser un mejor hombre. ¿Sí? Está escrito en inglés, no sé si se logrará ver. Y adentro tiene algo. Por favor, quiero que abras la cajita, vamos a dejar esto a un lado. Re poco estético que te la saque acá, pero. ¿Qué tiene? Una carta tiene. Una carta tiene, ok, a ver. Sacala, por favor, una carta. ¿Está rota? Sí, está rota. ¿Qué carta? Es de corazones, ¿verdad? Y le falta una esquina. Es justamente el 7 de corazones. Y le falta una esquina. Vos tenías una esquina ahí. Sí, está acá. Permitime, vamos a ver si coincide. Justamente el 7 de corazones y la esquina coincide exactamente. Fijá, no puedo más. Hoy nos encontramos con dos personas que nos demostraron que incluso en los lugares más inesperados también hay algo de magia. La curiosidad es el principio de todo y nos vemos en el próximo episodio de Desarmando el Mundo. Muchas gracias a ambos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.